Aleluya. Bendito es Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Aleluya. Dios es bueno. Amén. God is good. Dios es bueno. Bendito es Dios. Si usted tiene invitados que hablen inglés, pues tenemos traducción. Así que les puede invitar, les puede decir que vengan. Solo que traigan sus audífonos, ¿verdad? Y estamos usando los mismos teléfonos con la aplicación de Zoom. Entonces aquí se le da el password y ellos se pueden conectar aquí. Entonces se puede traducir del español al inglés. Así que también ellos necesitan, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Entonces abra su Biblia en 1 de Pedro 4:12. Vamos a estar meditando en ese pasaje del 12 al 19. Bendito es Dios, amén. Ya hemos orado por la palabra. Dios bendiga a todos los hermanos. Bendito es Dios. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, haga énfasis en eso, leámoslo todos. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿A cuál Creador? El Creador de las almas. Y hagan el bien. Decimos amén, amados. Vamos, pueden sentarse los que están en pie. Los sufrimientos y los padecimientos del cristiano. Ese es el tema del día de hoy. Amén. Los sufrimientos y los padecimientos del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la vida, amados hermanos, desde que un ser humano nace en esta tierra, está claro que esa persona va a sufrir. Amén. Y desde que nace, lo primero que están los doctores a la expectativa es que el bebé llore, ¿verdad? Y si no llora, le pegan para que llore, ¿verdad? Para asegurarse que los pulmoncitos están trabajando, ¿verdad? Ya desde que el bebé nace de la mamá, cuando estaba en el vientre de la mamá, por 9 meses dependía de la madre. Comía de la madre, se alimentaba de la madre, estaba dependiendo en plenitud por la madre, ¿verdad? El cuido. Pero cuando este bebé nace, ya es sinónimo de separación. Y cuando le cortan el ombligo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Separación. Entonces, toda nuestra vida va a ir adquiriendo cierta independencia por el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, después ya el bebé, imagínese ahí 9 meses en agua y el bebé no se ahogaba.
hasta que nació y entonces agarró el espíritu de vida. Por primera vez comienza ese ser humano a desarrollarse. Y cuando nosotros nos morimos, también estamos relacionados con el llanto, ¿verdad? Dejamos mucha gente llorando. Pero ¿cuál es el sentido del sufrimiento, hermano? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué sufrimos? ¿O usted no ha sufrido nunca? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces los seres humanos sufrimos por diferentes razones. A veces porque hacemos malas decisiones en la vida y vienen consecuencias, ¿verdad? Y entonces esas decisiones que se hicieron, producto de que no teníamos información, producto de que actuamos en la carne, producto de que fuimos engañados, producto de lo que haya sido. Pero sea como sea, nosotros hacemos cosas y eso va a traer sus consecuencias. Entonces viene el sufrimiento. Amén. Y viene el sufrimiento. A veces se muere un familiar que uno ama, que uno quiere, que uno aprecia mucho, y hay sufrimiento. Porque ya esa persona no va a estar más con nosotros. Amén. Entonces, el ser humano va a sufrir a lo largo de esta vida. Entendamos eso muy claro. Eso tengámoslo muy claro. Es parte de nosotros. Pero otra cosa, amados hermanos, es cuando nosotros somos cristianos y nuestros sufrimientos están en Cristo Jesús. Esa es otra cosa. Amén. Fíjense que hay personas que nacieron en esta vida y nunca conocieron al Señor y sufrieron toda su vida. Toda su vida la sufrieron. Y fíjense que se mueren y van a un sufrimiento peor. Nunca conocieron la bonanza. Nunca llegaron a un reposo. Siempre rechazaron la verdad. Siempre rechazaron al Cristo de la gloria. El único que puede dar reposo al ser humano en medio de la tormenta. El único que puede dar descanso al ser humano en medio de las adversidades. ¿Entendemos, amados? Entienda, el sufrimiento no está separado del ser humano. Es parte del ser humano. Si nosotros queremos escapar de eso o nos sorprendemos como seres humanos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y a veces nosotros pensamos que como que solo fuera a nosotros que nos suceden esas cosas. Solo es cuestión de revisar un poco y usted se va a dar cuenta que todas las personas tienen diferentes sufrimientos. Todas. Unos en mayores dimensiones que otros. Pero todos sufrimos. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, el sufrimiento de nosotros, fíjese que se transforma en otra cosa. Se transforma como en una escuela en la que usted, mediante ese sufrimiento, mediante esas causas que usted está atravesando, va a ir adquiriendo carácter. Decimos gloria a Dios. Va adquiriendo carácter. Cuando nosotros venimos a Cristo, el enfoque de nuestra vida es diferente. Ahora nosotros entendemos de que nuestro propósito de vida es la eternidad. Entonces todas las cosas que nosotros pasemos aquí va a ser temporales y eso trae paz, eso trae reposo a nuestras almas. Tenemos la esperanza de que un día todo esto que nosotros pasamos, todas estas vicisitudes, todos estos sufrimientos que nosotros pasamos, tenemos la esperanza que un día va a terminar. Y que nuestros llantos, nuestras lágrimas van a ser convertidas en gozo. Y que toda esta experiencia que vivimos en esta tierra va a ser de mucho provecho para nosotros en la eternidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra aquí en Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro 4:12, dice así: amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire las palabras que usa. Número 1, dice que no nos sorprendamos. Primera de Pedro 4:12. Dice que no nos sorprendamos de las pruebas y esas pruebas que causan sufrimientos. No nos sorprendamos como que si fuera algo que estuviera fuera de nosotros como seres humanos. Pero otra cosa, como le digo y le repito, es estar sufriendo en Cristo, y otra cosa es estar sufriendo en el mundo. Imagínense una mujer, un matrimonio, su esposa, su esposo están sufriendo, pero no están en Cristo. Eso va en incremento cada vez más y más y más y más. Después ese sufrimiento impacta a los niños. Después ese sufrimiento involucra a los padres de ambos, a los in-law, a los suegros, ¿verdad? Y ya los padres comienzan a preocuparse y los otros padres del otro comienzan a preocuparse. Los niños se levantan con traumas, desesperados, no saben qué hacer, con aquella incertidumbre, y a veces escuchan que el papá le dice a mamá que se va a separar, y después en la escuela, ¿y qué cosa es divorcio? ¿Y qué cosa es separarse? Ese ambiente en el hogar, y no son cristianos. Después el niño mira que papá anda con una novia, se separan y anda con una novia, y mamá anda con otro novio ahora. Y así se vienen levantando esos niños. ¿Qué cree que va a ser el destino de esos niños? A los 17, 16 años van a querer irse de casa, porque ellos querrán huir de esa situación, de ese entorno. Eso es sin Cristo. Pero qué diferente es cuando nosotros estamos en Cristo, y esos mismos padecimientos y esos mismos ataques y esas mismas situaciones, se glorifica a Dios en eso. ¿Se habla de diferencia? Sufrir en Cristo y sufrir en el mundo. Ambos sufren. Pero aunque haya sufrimiento en medio de esas angustias, hay una paz de Dios. Porque dice la palabra que Él es el príncipe de paz. Y que aunque la tierra sea removida de su lugar, nosotros estamos confiados. ¿Entendemos, hermano? No significa que la situación se va a arreglar de primas a primeras. En el tiempo el Señor será. Pero te da paz. Te da reposo en medio del dolor, en medio de la angustia. Es diferente. Es diferente cuando se muere un familiar y no era cristiano, ni en tu hogar había que estaba Cristo. Se muere ese familiar, ¿y qué será? ¿Qué será de esa persona? Comienzas a preguntarte, comienzas a decirte, comienza ya a decirte otro, no, esa persona tienes que hacer esto y hacer esto para sacarlo de tal lugar. Y andas confundido, andas perdido. Otro te da otra opinión, otro te da otra opinión, otro te da otra opinión, y después dicen, no, la muerte es hasta ahí. Y aquel dolor, y aquella angustia. Aquel dolor, porque ahora, como no se conocía a Cristo, el único soporte que había ahí era el papá y la mamá. Entonces las personas se angustian y les duele, porque ahora ya no está papá ni mamá. Ahora se sienten solos, se sienten desesperados. Pero qué diferente es esa misma experiencia en Cristo Jesús. Sabiendo que hiciste todo lo posible por darle testimonio a tu papá y a tu mamá de Cristo. Y estamos seguros que a veces, yo sé que muchos de ustedes tienen esa experiencia, que a veces al último instante el Señor te entrega a esa persona por la cual estuviste orando y se va con Cristo. Y te queda la esperanza y te queda el gozo que un día lo vas a volver a ver. Porque los que están en Cristo están vivos. Jesucristo dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. ¿No has oído que la Escritura dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yo soy Dios de vivos, no de muertos.
Nunca vaya a orar a un panteón. Una vez me metí a orar a un panteón y me dice, tengo la costumbre hasta el día de hoy que a veces me paro en un lugar y me pongo a orar ahí. O voy a un sitio, un parque, a algún lugar y me pongo a orar ahí. Y hace muchos años estaba empezando en el Evangelio y me voy a orar a un panteón. Así dije, voy a orar ahí, era un panteón. Y escuché la voz del Espíritu y me dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Porque Dios es Dios de vivos. Decimos gloria a Dios. Dios es Dios de vivos. Lo mismo le dijeron a aquella mujer, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Cuánto decimos gloria a Dios, amados? Porque Dios es Dios de vivos. Si su familiar murió en Cristo, pues usted lo va a volver a ver. Esa es la esperanza, porque nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Él a los que durmieron en Él. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Esa es nuestra esperanza. Decimos amén, amados. La vida, el sufrimiento en Cristo es diferente y eso produce en ti carácter. Entonces, cuando estés sufriendo y cuando estés pasando dificultades, como dice la Escritura, no te sorprendas. Y mire cómo sigue diciendo aquí en el 12, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os vendrá o sobrevendrá. ¿Cómo dice ahí la Escritura? Os sobrevendrá. Que a veces vas a tener una prueba y a veces otro sufrimiento y a veces otro sufrimiento y a veces otro y otro. Y parece que no sales de una y entras de otra y entras a otra. A veces estás orando por una enfermedad y cuando ves la situación está peor. Lo mismo le pasó a aquel. Señor, mi hija está agonizando, y ya Jesús iba para allá. Y entonces ahí sale la mujer del flujo de sangre. Y entonces tiene aquel el encuentro con Jesús y vienen de la casa de Jairo y le dicen, ya no moleste más al maestro, porque tu hija se murió. ¿Y qué le dijo Jesús? Ten fe, Jairo, tu hija duerme. Así es, amados. A veces viene una cosa y a veces viene otra después. Y a veces estás orando por algo y la situación en vez de irse arreglando se empeoró. Por eso no quiere decir que el Señor no te está escuchando. Pero el Señor te da paz en medio de toda esa tormenta. ¿Qué hizo con Jairo? Ten fe, Jairo. No pierda la fe en medio del sufrimiento. No pierda la fe. No pierda la confianza, la esperanza en medio del sufrimiento. Entonces, sigue diciendo el 13. Dice el 12 ahí mismo, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los sufrimientos, los padecimientos en el cristiano son propios del cristiano, son propios de la vida. Diferente es cuando tú agarras esos sufrimientos y los pones en las manos de Dios. Aquella mujer que se llama Ana, estéril. Era vergonzoso para una mujer en esos tiempos ser estéril. Era una vergüenza extrema no tener hijos. Hoy es lo contrario, ¿verdad? Hoy es lo contrario la sociedad. Entonces, pero en aquel momento era terrible. Y entonces ella oraba y oraba y oraba, pero ¿en qué nivel oraba esa mujer? En un nivel de revancha, porque dice que Penina, dice que la afligía constantemente. Imagino que pasaba con su bebé y ahí estaba cargando uno y estaba embarazada del otro, haciéndole burla a Ana. Mira, ya voy con el otro. Y espérate, salgo esto y viene otro. Usted se imagina cómo vivía Ana, con enojo. Y dame hijos, le decía al esposo, o me muero. Dame hijos, dame hijos. Que soy yo Dios, le decía aquel.
Hasta que un día decidió cambiar la oración. Un día dijo ella, voy a orar diferente. Y se fue al templo. Y entonces comenzó a orar en el templo. Y entonces comenzó a decir ya una oración diferente. Comenzó a decir, Señor, si te dignares a ver la aflicción de tu sierva y le dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ya diferente. Imagínate, un problema personal, pero Dios está detrás de ese problema. Dios está detrás de esa situación. Alguien podrá decir, pero ¿qué tiene que ver Dios con esta cuestión que yo tengo? Mucho. Porque detrás de ese problema estaba algo bueno. Samuel, que vino a ser uno de los primeros jueces de Israel. Un hombre tremendísimo de Dios. Entonces, en medio de esa situación, en medio de ese problema, Dios metió su mano. Y Él hizo ese problema suyo. Una vez que ya Ana cambió su oración, ya con madurez, ya con una perspectiva de Dios. Puso ella su problema en las manos de Dios. Y ese problema común, Dios lo agarró y se glorificó en ese problema. Así mismo nos pasa a nosotros. Detrás de esos problemas hay un carácter que se está cultivando. El carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no se sorprenda por las aflicciones. No se sienta aislado, no se sienta que ¿por qué a mí? No. Hay un propósito de Dios ahí. Hay un propósito de Dios ahí. Seguimos en el 13, dice, como dice el 13, repítalo conmigo, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, si nuestros sufrimientos están en las manos de Dios, sea como sea, como te dije, hay sufrimientos que vienen producto de nuestras malas decisiones, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero aún esos problemas y esas situaciones, cuando tú las pones en las manos de Dios y te arrepientes y le pides perdón al Señor, como el caso de David, el Señor va a tener misericordia de ti. Como el caso de Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. ¿Qué pasa si Jesús no le sana la oreja a Malco inmediatamente? Lo echan preso a Pedro y hasta lo hubieran matado. Y todo el llamado y todo lo que invirtió el Señor ahí, hasta ahí hubiera llegado. Pero hay que venir a Cristo. Inclusive esas cosas que nosotros decidimos, esas situaciones y esas consecuencias que nosotros tenemos, y hicimos malas decisiones, pero una vez que nosotros venimos a Cristo, las cosas son diferentes. En su misericordia, inclusive esas cosas, el Señor las va a tomar. ¿Vamos a pasar las consecuencias? ¿Vamos a sufrir las consecuencias? Sí. Pero viene un momento en el que el Señor va a sanar completamente eso. Decimos gloria a Dios, amados. A veces nos salimos de la voluntad de Dios, hicimos por otro lado, tomamos otra decisión, vienen consecuencias, como el caso de Moisés. ¿Era la voluntad de Dios que matara a un hombre? No. Pero mató a un hombre y tuvo que huir. Pero tenía una particularidad, se humillaba delante del Señor. Tenía un corazón tremendo. Venía a la presencia de Dios. Y Dios lo perdonó. Sigue diciendo ahí la Escritura. Dice que, ahí mismo en el 13, en la última oración, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo va a ser ese día? El día que nosotros, si morimos hoy, nos entierran, ¿verdad? Pero el día que Cristo venga por nosotros vamos a escuchar esa voz. Aunque estemos muertos, aunque estemos enterrados, vamos a escuchar esa voz que va a decir, sube acá.
Ese día las tumbas se van a abrir. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Cuántos están esperando eso? ¿Tiene esperanza usted un día resucitar con Cristo? Amén, gloria a Dios. Y si vivimos, como dice el apóstol Pablo, si estamos vivos, seremos transformados. Y nosotros no seremos primero que los que durmieron, o sea, los muertos, no, sino que va a ser simultáneo, el mismo día. Ese es el día de la gloria para nosotros los cristianos. Entonces, juntamente con ellos seremos, como dice la Escritura, arrebatados. Primera Tesalonicenses 4:13. Seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en las nubes. Ese día es el día de la gloria. Ese día nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, igualito así como el que tiene Cristo, como el que tienen los ángeles. Ese es nuestro día de victoria. Ese día nosotros vamos a poder decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Ese día vamos a tener ese encuentro tan anhelado y tan esperado por nosotros los cristianos desde que existe fe sobre esta tierra. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ese día, amados hermanos, el sufrimiento de los cristianos se acabó. Serán enjugados nuestros ojos de toda lágrima. Pero pongamos nuestra causa, pongamos nuestra vida en las manos de Jesús. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a Cristo. No dice que todas las cosas nos iban a salir bien. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Esas causas, esos sufrimientos, todo eso va a ayudar a bien. En determinado momento de tu vida van a funcionar en beneficio tuyo. Van a ser experiencia. Van a formar carácter. Van a formar estabilidad en la fe. Van a producir confianza en Dios. Porque te libró de esto y de lo otro. Te dio paz en medio de la tormenta. Y eso ahora te hace ser una persona más confiada o con mayor confianza en ese Dios. Entonces obró para bien. Decimos gloria a Dios, amados. Bendito es Dios. Seguimos aquí en el 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo. Vituperados quiere decir humillados, avergonzados, criticados, desechados, humillados, lo que sea, lo que se conoce ahora el bullying, ¿verdad? Por causa de Cristo, esa falta que te están acometiendo a ti no es a ti que te la hacen, sino al que reposa en ti. ¿Quién es el que reposa en ti? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque por el Espíritu de Dios y la palabra tú actúas como un cristiano. Entonces, si las personas te rechazan, si las personas te desprecian, si las personas te hacen bullying y te hacen lo que sea, te hacen el hazmerreír de los demás, entonces esas personas caen en un pecado. Mira lo que dice. O sea, no eres tú el que vas a pelear con ellos. Muchas veces tendrás que sufrir el agravio en muchas ocasiones. ¿Qué es el agravio? Que quizá tú tengas razón en aquello que te humillan y que tú eres inocente. Eso es, pero tú, hasta cierto punto, por no causar problemas o por no hacer muchas cosas, sufres el agravio. Dejas pasar muchas cosas. Porque a veces es necesario. Entonces dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los que te agreden. ¿Se acuerda que la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades? Amén. Entonces, nosotros identifiquemos nuestro verdadero enemigo. ¿De dónde es que vienen los dardos? ¿Cuál es nuestro enemigo? No es el individuo por el cual viene el ataque, o la ofensa, o la tentación, o lo que sea.
No es el individuo, sino el que influye en el individuo, que es Satanás, el diablo. Amén. Sigue diciendo ahí la Escritura: ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero por vosotros es glorificado. En nuestro sufrimiento, cuando nosotros los ponemos en Cristo Jesús, Dios es glorificado. Amén. En todos, Dios es glorificado. Cuando nosotros hacemos atajos y buscamos otras soluciones que no son del agrado del Señor, entonces Dios no se glorifica. Digamos que estás pasando una enfermedad. Amén. Una enfermedad. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Que el Señor te sane. Y una vez que el Señor te sana, el Señor se glorificó ahí. Pero le diste el lugar al Señor que se glorifique. Tienes problemas con un hijo, tienes problemas con tus familiares. Esperas en Dios y Dios se glorifica. Amén. Dios se glorifica. Entonces, los cristianos somos para darle gloria a Dios. Somos testigos. El propósito de esos sufrimientos es Dios glorificarse. ¿Para qué? Para que las personas que te conocen en tu entorno digan: verdaderamente Dios es real. Verdaderamente Dios existe. Porque ¿cuál es el otro ejemplo o cuál es la otra inspiración que estas personas van a tener? Van a ir a la Biblia y la van a leer. Y hasta a los cristianos se les hace difícil leer la Escritura. Ahora imagínese usted un mundano. ¿Va a venir a leer la Escritura para conocer a Dios e inspirarse? ¿En quién se van a inspirar ellos? En nosotros. ¿Cuántos miraron un video que les mandé en esta semana? ¿Lo vieron? Tremendo, ¿verdad? Poderoso. De este hermano que estaba predicando en China a unos hermanos. Y entonces él estaba predicando a un grupo de hermanos, 20 y algo, 22, por ahí, no me acuerdo la cantidad. Y él les preguntó: ¿qué pasa si viene la policía hoy día donde estamos nosotros reunidos? Y entonces le dice: bueno, aquí a ti te deportan dentro de 24 horas, pero a nosotros nos llevan presos 3 años por ser cristianos allí. Entonces, ok. Entonces dice, tenía 7 Biblias, les dio las Biblias a los que tenían, unos quedaron sin Biblia. Entonces una hermana de entre ellos agarró la Biblia y se la dio a otro. Entonces al final del estudio viene el hermano y le pregunta: ¿y por qué le dio la Biblia al otro? Es que yo me la sé ese capítulo y ese libro de memoria. ¿Y dónde te lo aprendiste? En la prisión. Lo que pasa es que cuando uno está en la prisión le dice: tiene bastante tiempo para estudiar la Biblia. Qué bueno que algunos de nosotros estuviéramos para estudiar la Biblia. No necesitamos, ¿verdad? Que lo que podemos hacer es encerrarnos un día entero en el cuarto de nuestra casa y estudiar la Escritura. Hay cristianos que tienen 10 años en la iglesia y 10 años de evangélico y nunca han leído la Biblia una sola vez. De Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después de 2 años, el cristiano por lo menos tiene que haber leído la Biblia una vez entera, después de 2 años de convertido. ¿No muchos amenes? ¿No muchos amenes? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Amamos a Jesús? Que Él lo note, por favor, que Él vea que nosotros le amamos. Él está presente, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Entonces después les dijo, terminó la conferencia, 13 días ahí, 3 días la conferencia, que él estaba dando
los estudios a estos hermanos. Entonces les preguntó, ¿cómo puedo orar yo por ustedes? Ahora que yo voy para el norte, para América. Entonces le dijeron ellos, ore que nosotros seamos como ustedes un día. Entonces le dice el hermano, no voy a orar eso. ¿Por qué? Porque ustedes viajaron a este lugar para venir estos 3 días, 13 horas en tren. Y han estado sentados aquí en este piso de madera 3 días. Allá, en América, si una persona tiene que viajar 40 minutos, 1 hora para ir a la iglesia, no va. Manejando en su carro. Y si llegan a la iglesia y las bancas no tienen colchón y no hay aire acondicionado o calefacción, ya no regresan. Hay un estudio, dice él, que por cada familia hay 2 Biblias en cada hogar. Y no leemos ninguna de esas. ¿Ya vio el cambio de sufrimientos, hermanos amados? Aquí nuestros sufrimientos es por cuestiones comunes, cuestiones que nosotros enfrentamos en el día a día. Allá las personas sufren en otros lugares porque sus familiares están presos por Cristo. En nuestros países, ya se le olvidó, todo es milagro. Milagro para que haya comida en la mesa, milagro para comprarle un par de zapatos a los niños, milagro para tener un pasaje e ir a la iglesia. Todo es milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Pero aunque sean estos sufrimientos que nosotros tenemos, pongámoslos en Jesús. Aquí los problemas son diferentes. Aquí la depresión está a la orden del día. Aquí hay un grado de suicidios bien altos. Aquí está autorizada la eutanasia. ¿Sabe qué es la eutanasia? Es una inyección, la que usan los penitenciarios para matar a los criminales, que le ponen la inyección cuando cumplen su condena. Entonces aquí eso está autorizado, está permitido por la ley. Si una persona, un médico le dictamina y le da la opción, tú te puedes aplicar la eutanasia, esa persona puede suicidarse. Eso es básicamente la eutanasia, por sí misma. Solo lo que necesita es una prescripción médica, un dictamen médico para aplicársela. Y eso es muy común, se da con bastante frecuencia. Vaya a las estadísticas. Entonces los sufrimientos son diferentes. Son diferentes, pero pongámoslos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El 14 dice, el 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Como homicida, como ladrón, como malhechor o como entremeterse en lo ajeno. Nosotros, nuestros sufrimientos, aunque sean comunes, pongámoslos en Dios. Pero otra cosa es sufrir por malas acciones. Amén. Entonces, un cristiano que diga que está preso porque hizo algo, sabiendo que eso era malo, un cristiano que venga y haga un fraude, un cristiano que venga y que le robe al gobierno, un cristiano que venga, hermano, fíjese que he conocido casos en los que las personas por hacer trampas al gobierno hasta se han separado, se han declarado al gobierno separado para declarar uno un taxe y el otro taxe. ¿Eso es ser cristiano? No, eso no es ser cristiano. Tratar de hacer las trampas al gobierno, a los hermanos o a quien sea,
eso van a venir consecuencias. Personas que las han deportado por una tontería. Tenían un buen caso, pero por hacer una trampa al gobierno, el gobierno los avanzó, se dio cuenta, y entonces usted no es apto para vivir aquí. Váyase. El futuro de sus hijos se truncó, su vida personal, llegan a sus países, y entonces, amados hermanos, sufrir de ese modo es otra cosa. Pero nosotros sufrir haciendo el bien, estando en Cristo, y que vengan lo que venga, amén, lo atravesamos. Decimos gloria a Dios. Ese es el orden de Dios. Una cosa es sufrir por las consecuencias o las malas decisiones o las tramperías, producto de un corazón incrédulo, producto de una persona que todavía no se ha arrepentido realmente. Amén. Pero otra cosa es estar de todo corazón sirviendo al Señor, convertido, doblado ahí delante del Señor, y los problemas que vengan, las situaciones que vengan, en Dios. Pero tenemos esperanza, y Él nos da paz, y Él nos da el confort, el reposo. Decimos amén. Entonces no suframos ni por homicida, ni por ladrón. Todos sabemos, no necesitamos explicar esas cosas, ¿verdad? Malhechor, personas que tienen como hábito hacer malas cosas. Amén. Personas que dicen, me corrieron del trabajo y estoy pasando dificultades, no tengo trabajo, pero iba a dormir al trabajo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Amén. Llegaba tarde, no cumplía, y robando horas, mintiendo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Hermano, qué precioso es ver un trabajador honesto, una persona que es honesta con todas sus cosas. Eso es maravilloso. No es posible que una persona que es cristiana ande con esas trampas y después se queda sin trabajo y dice que está sufriendo, pero no está sufriendo por Cristo, está sufriendo por malhechor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Decimos gloria a Dios, amados. Me acuerdo que cuando vine aquí, recién venido, tenía como un año tal vez, estaba trabajando, me conseguí un trabajo y me dice una amiga de mi esposa, hay un hermano cristiano, me dice, que te va a dar trabajo. Y yo andaba con mi corazón inclinándome a las cosas de Dios en esos tiempos, ya andaba pensando bastante en Dios. Y dije, qué bueno, me va a ayudar a conocer a Dios. Y cuando llego, le gustaba trabajar en la tarde nada más. Hacíamos trabajos de construcción. Y entonces cuando llegaba a las constructoras, hermano, cuando llegaba ahí a los lugares, fíjese que miraba una grinder. ¿Sabe lo que es una grinder? Era una herramienta. La agarraba y le echaba a su carro. Allá agarraba otra cosa. Usted sabe que aquí las compañías dejamos las cosas o dejan las cosas en los cajones, ¿no? Para no andar cargando todo ese montón de herramientas todos los días. En algunas constructoras es así. Entonces lo que él hacía es que abría esas cosas, se las sacaba las herramientas, se las llevaba y las iba a poner en su carro. Y dice que cristiano. Se robaba todo, hermano. Era tanto que agarraba un galón y sacaba combustible de las máquinas que estaban ahí en los planteles de trabajo, en las constructoras, en los sites. Y se lo robaba. Yo andaba preocupado, hermano. Y yo todavía no era cristiano. Agarraba las herramientas que las otras compañías alquilan, que las otras compañías rentan, y él las usaba para trabajar y hacer su trabajo él. ¿Cuántos entienden, amados hermanos? Un día se fue para su país, tuvo un accidente y quedó como vegetal. Así.
Como dice la Escritura, el mal te alcanzará. ¿Dice o no dice la palabra? Hay personas que creen que se pueden salir con la suya, que viven haciendo trampas y que viven haciendo esto y lo otro, y que eso no los va a alcanzar un día. Esto es como una siembra. Dice que el que siembra para la carne, ¿qué dice? De la carne cosechará corrupción. Sembramos algo y vas a cosechar tempestad. Esos sufrimientos son diferentes. Esos sufrimientos son personas que nunca cambian. Y a veces están en las iglesias y a veces escuchan la palabra, escuchan el mensaje y nada. Ni para atrás ni para adelante. No son esos los sufrimientos que habla Cristo. Los sufrimientos que habla Cristo, que Él nos va a ayudar, son aquellos sufrimientos que vienen de un corazón arrepentido, convertido, y claman por la misericordia de Dios. Ayúdame. Y viven en la esfera del consejo que le dio Jesús a aquella mujer: vete y no peques más. Cristianos apartados del pecado. Entonces el Señor agarra tu sufrimiento y lo hace propio. Decimos amén, amados. Entremeterse en lo ajeno. Personas que, hermano, cualquier cosa que le dicen, ok, lo hacemos. Hermano, tienen convicción propia. Alguien viene y les propone un negocio raro y ellos dicen que cristianos y no tienen una convicción propia, no tienen el temor de Dios bien sentado en sus corazones. Cualquiera les viene, les influencia la mente y se van detrás de ellos a hacer cosas y terminan en problemas. Bueno, el cristiano tiene su convicción propia, se maneja bajo el temor de Dios. Pero otros que terminan aliados con personas que los meten en líos, en problemas. Usted analice primero las propuestas que les hacen. Decimos amén, amados. Entonces, cuando vengan propuestas raras, tampoco usted no acceda a esas cosas, porque eso va a traer consecuencias. Y después va a estar usted en sufrimiento, va a estar en angustia, va a estar en dolor. Cosas que se pueden evitar. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir al 16. 16 es precioso. Mire cómo dice: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence. Amén. Si alguno padece como cristiano, esos padecimientos, esos sufrimientos, no se avergüence. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va a sacar la cara por ti en determinado momento. Cristo es el que te va a defender en determinado momento. Decimos gloria a Dios, amado. Entonces usted sufra como cristiano, sean los sufrimientos que vengan, en Cristo. Que esos ataques, esas pruebas y esas cosas lo agarren como cristiano. No como mundano, no porque usted se entremetió en otras cosas que no tenía que entrometerse. Pero como cristiano, usted no las provocó. Por ejemplo, a Job lo pidieron. ¿Lo pidieron o no lo pidieron a Job? Dame a Job, vamos a ver si es cierto que no blasfema en tu misma presencia. Lo que pasa es que él te obedece y él hace todas esas cosas que tú le dices, porque mira cómo lo has engrandecido, mira todo lo que le has dado, mira todas las cosas que tiene, y mira ese gran cerco que tiene, ese cerco que es impenetrable, esa protección que tiene. Pero quítale eso, quítale todas esas cosas y vas a ver. Lo que pasa es que él te sigue por todo lo que tú le das. ¿Podemos nosotros ser pedidos por el diablo para ser probados? ¿Podemos o no podemos? ¿Puede el diablo pedirnos a nosotros? La palabra lo dice. Jesús se lo dijo a sus discípulos.
Porque Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado para que la fe de ustedes, ¿qué dice? No desmaye. Entonces a veces te va a venir una y te va a venir otra, pero no blasfemes, no murmures. Ni se te ocurra decir algo en contra del Señor o ponerle condiciones o tratar de... No. Todo es que el Señor no está en control de tu vida cristiana. Es que no vives con un corazón rendido al Señor. Si tú vives con un corazón derecho, con un corazón rendido al Señor, con un corazón recto delante del Señor y rendido a Él, lo que te acontezca no está desprevenido Dios. Dios sabe lo que está pasando. Y usted confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Y aunque duela, imagínate la noticia que le llevan a Job. Job, todos tus hijos murieron en un solo día. En un solo día. Todo lo que tenía, todas las posesiones, todos los trabajadores, todo, en un solo día. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de prueba. Y después sus amigos vienen y lo juzgan. Lo que pasa, Job, parafraseándolo, lo que pasa, Job, es que todo esto que te ha acontecido es porque tú hiciste algo. Porque abriste puertas a saber si tienes algún pecado oculto por ahí, Job. Por eso es que te han acontecido todas estas cosas. Y Job, calladito. Amén. ¿Hay enfermedades? ¿Se pueden enfermar los cristianos? Claro que se pueden enfermar los cristianos. Hay enseñanzas que hoy en día dicen, no es así, hermano. Nos podemos enfermar. ¿Cuántas veces dice Pablo que le tocó hacer la obra de Dios enfermo? Amén. Ahora, la enfermedad puede venir por diferentes razones, pero no solamente por pecado. No, a veces Dios lo permite. En su soberanía Dios lo permite. Y lo que uno tiene que hacer, ¿qué es? Aceptar que estamos enfermos, hermano, y venir a la presencia de Dios y pedir la misericordia de Dios y decirle, Señor, esta es mi realidad, yo estoy enfermo, necesito que tú me sanes, porque la palabra dice que tú eres Jehová mi sanador. ¿Y vas a sufrir en medio de la enfermedad? Pues sí. Y puedan haber 2 que 3 hermanos que puedan decir otra cosa. Pero usted dice, no, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Entonces estás confiando en Él. Decimos amén, amados. Gloria a Dios, así es. Entonces sigue diciendo ahí el 16 en su segunda parte. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Imagínate que te goces en eso. En medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia, que te goces y que glorifiques a Dios por eso que te está pasando. Eso es lo que enseña la palabra aquí. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? Porque tú estás diciendo y estás creyendo, Señor, yo sé que tú te vas a glorificar en medio de esto. Yo sé que voy a ver tu gloria en medio de esto. Gracias, Señor, porque me has escogido a mí para glorificarte. Es difícil, hermanos amados, a una persona que esté en medio de una angustia, cristiano, en medio de una angustia y de dolor. Solo las personas que estamos pasando lo que estamos pasando en ese momento nos damos cuenta. Amén. Solo nosotros nos damos cuenta cuánto duele, cuánto se sufre. El 17 dice, léalo conmigo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
El Señor va a juzgar, hermano, todas nuestras causas. Amén. Todos nuestros sufrimientos. Dice la palabra del Señor que Dios le dio al Hijo que juzgara todas las cosas. Pero viene el día, amados hermanos, en que nosotros vamos a ver quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Cuál va a ser ese día? El día que nosotros vamos a estar enfrente de la realidad. ¿Quién es salvo? ¿Quién fue salvo? ¿Y quién no fue salvo? Hoy en día nos confundimos todos. ¿Verdad? Hoy en día nosotros todos somos cristianos. Pero en ese día, el día de la resurrección, nosotros vamos a ver quién es el que se levanta y quién no es el que se levanta. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro propósito. Poder escuchar ese día el llamado del Señor. Poder escuchar ese día, aunque estemos muertos, porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra meta y ese es nuestro reto. Y si los sufrimientos que nosotros tenemos en este tiempo son para beneficio de nuestra vida y afirmarnos a nosotros en este andar, en este caminar, amén, gloria a Dios. No vamos a huir de eso. Vamos a atravesar las montañas. Vamos a atravesar los obstáculos. Y allí es donde nosotros verdaderamente manifestamos quiénes somos. En esos momentos angustiosos, en esos momentos dolorosos. No en los momentos de bonanza. No en los momentos que hay todo. No. En los momentos más difíciles de nuestra vida es que sale a la luz lo más secreto de nuestro corazón. Y se manifiesta quiénes somos nosotros en la fe. ¿Quién puede dudar de la fe de Job? Pero si Job no hubiera pasado eso, no conociéramos el calibre del cual estaba hecho. Así mismo nosotros. Si nosotros no pasamos esas dificultades y esas pruebas y esos sufrimientos, no va a salir a la luz quiénes somos nosotros. Y vas adquiriendo credibilidad en el mundo espiritual. Vas siendo reconocido por tu fe. Pero tiene que ser probada mediante el sufrimiento, mediante las angustias, mediante muchas cosas que te van a acontecer en este camino. Como dice el 12, no te sorprendas. No se pongan ¿por qué? No. Es normal en la vida del cristiano. Las pruebas, las tribulaciones. Y eso produce angustia, produce tristeza, produce dolor. Dice el 17, el 18, si el justo, diga yo soy justo, dígalo, yo soy justo. Usted es justo no por su propia justicia, porque justo no hay ni uno. Pero Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos en una posición de justos delante de Dios, no por nuestras obras de justicia, sino por la fe en Cristo Jesús. Hemos sido justificados. Como hemos sido justificados, estamos justos delante de Dios. Entonces aquí nosotros cabemos y decimos, el justo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde, como dice la Escritura aquí, en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuál es el impío? El impío es el que deja a Dios. El pecador es el que está fuera de Dios. ¿Se acuerda aquella palabra que dice, porque te prefiero frío o caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca? ¿Qué es un frío? Un frío es un mundano que no sabe nada de Dios. Está allá afuera. ¿Qué es un tibio? Es un cristiano que se apagó. Es un cristiano insensato, como dicen las 5 vírgenes insensatas. Ese es un tibio. Pero está en la iglesia. Levanta las manos, dice gloria a Dios, dice aleluya, dice todo. Parece cristiano, pero está tibio. No tiene vida propia, no tiene devoción propia, ni siquiera ora, pues. Mucho menos que va a ayunar. No lee la palabra. Eso es un tibio.
pero hay que orar por los tibios. Los calientes, oren por los tibios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ¿quién es un caliente? Un caliente es el cristiano que está en fuego. Aviva el fuego que está en ti, le dijeron a Timoteo. Amén. Es eso. Caliente, frío y tibio. ¿Por qué Dios prefiere un frío en vez de un tibio? Porque lo pone adentro y se calienta. Se llena de Dios. Y está haciendo la obra de Dios. Está cumpliendo el propósito que Dios espera. Pero el tibio está ahí. Aguantadito, tranquilito. El Señor reprenda la tibieza, ¿verdad? Esa tibieza que se vaya en el nombre de Jesús. Entonces, el 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, ¿qué? Sus almas al fiel Creador. ¿Por qué dice que encomendemos nuestras almas y no la causa que estamos pasando? ¿Por qué no dice que encomendemos el sufrimiento, la prueba y todo eso, sino que nuestras almas? Porque puede ser que una prueba inclusive te lleve hasta la muerte. Encomienda tu alma al Creador de las almas. ¿Cuántos cristianos mueren por el Evangelio? Entonces usted tiene que estar dispuesto, si es necesario, a llegar hasta la muerte, pero en Cristo Jesús, en una prueba. Si así Dios lo quiere, si esa es la voluntad de Dios. Decimos gloria a Dios. Qué mayor honra es honrar al Señor con nuestras almas, poniéndolas. Todos los apóstoles no murieron de muerte natural, murieron porque los mataron. Todos los cristianos del primer siglo, toda la iglesia apostólica y los que siguieron después, discípulos de los apóstoles, la mayoría murieron mártires, martirizados por Cristo. Y nosotros somos cristianos. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. Estamos dispuestos, amados hermanos, a seguir, si es necesario, en cualquier prueba que venga, pero en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie y que sea el Señor dándonos fortaleza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre eterno. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos al cielo. Si quieres ponerte en pie, lo puedes hacer. Y levanta tus manos al cielo en esta noche y dile al Señor que verdaderamente te dé fortaleza. Cualquier sufrimiento que estés pasando, cualquier situación que estés pasando, cualquier angustia, que sea en la voluntad de Dios. Ponelo en las manos del Señor. Quizás en este momento estás un poco confundido y no sabes. Hay cierta incertidumbre, hay cierta inseguridad. Quizás no hay una guianza precisa. Estás esperando una respuesta. Estás esperando una respuesta. Por una cosa tienes que cuidar. Que estás en el temor de Dios, que estás en la voluntad de Dios. Esa debe ser tu preocupación. No importa tú dónde estés, no importa dónde te encuentres, no importa la situación que sea, pero siempre y cuando estés en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios tienes paz, tienes confianza, tienes seguridad. Cuando tú sientes que no estás en la voluntad de Dios, hay inseguridad, hay impaciencia. Entonces lo que tienes que hacer es darle prioridad a escuchar esa dirección de Dios, esa voz de Dios, no dejarlo para después. Tienes que buscar el lugar secreto y empiezas pidiéndole perdón al Señor y ten la plena seguridad que el Señor te va a hablar, el Señor te va a guiar. Todo es reparable. ¿Sabes cuándo es que ya las cosas son irreparables? Cuando ya te vas de esta vida.
cuando ya no estés aquí. Pero mientras hay vida, hay esperanza. El Señor ha confiado en ti. El Señor sabe que tenemos problemas de carne, problemas de imperfección. Pero el Señor ha confiado en ti, que vas a cumplir, que vas a hacer, que vas a actuar. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, bendito Rey maravilloso. Gracias, Jesús. No sigas dando pasos tratando de buscar la voluntad de Dios con tus propias fuerzas. No trates de hacer eso, porque te vas a cansar, te vas a frustrar. Y Dios no te quiere ver frustrado ni te quiere ver cansado. No. Dios te quiere ver con firmeza, con seguridad. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, bendito Dios. Adóralo, glorifícalo, bendícelo. Levanta tus manos al cielo y glorifícalo. Glorifícalo. Así es, Señor. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido bueno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Todo lo que respira, mientras haya aliento en mi boca, te adoraré, te glorificaré. Mientras haya aliento en mi boca, hablaré de tus bondades. Gracias, Jesús. Amo la voz que me ha hecho pasar por el fuego. Aleluya. Durante toda mi vida, tú has sido fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Durante toda mi vida tú has sido bueno. Gracias, Jesús. Por eso, Señor, siempre que haya aliento en mi boca, te adoraré y hablaré de tus bondades. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo bendito Jesús. Gracias, Jesús. En esta noche dile gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Dios te ha bendecido, iglesia. Dios te ha bendecido. Dios ha abierto ventanas de bendición sobre ti. Gracias, Cristo de la gloria. Y en medio de la tormenta que estés pasando, en medio de la angustia que estés pasando, el Señor te da paz. El Señor te da reposo. Él te dice: yo soy tu reposo, yo soy tu descanso. Simplemente adóralo, adóralo por todas sus bondades. Acuérdate que Él es el que te ha pastoreado hasta el día de hoy. Acuérdate que Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha estado ahí para levantarte, para ayudarte. Acuérdate que cuando creíste, Él te dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y Él ha sido fiel a esa palabra.
Entonces no te sorprendas de los sufrimientos que vengan a tu vida. No te sorprendas. No te sorprendas. Sino que recíbelos con una actitud de valentía. Acepta los desafíos de Dios. Acéptalos. Y espera ver su gloria en esos sufrimientos. Espera ver su gloria en esos sufrimientos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a orar por los hermanos. Vamos a orar por los hermanos. Empieza aquí, ora. Ora ahí. Aleluya. 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 Glorioso Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Aleluya. Aleluya. Glorioso Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Ora por este grupo. Aleluya. Glorioso Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, glorioso Jesús. Gracias, Rey, gracias, Rey, gracias, Rey.